Bienvenidos a Punto y Coma una vez más, y además que a usted seguro le va a interesar. La actriz mexicana Kate del Castillo narró en una serie producida por Netflix pues su experiencia con el capo más buscado del mundo, es decir, Joaquín El Chapo Guzmán, y su colaboración además la que mantuvo con el actor de Hollywood Sean Penn para hacer supuestamente una película sobre la vida del narcotraficante. Hoy vamos a platicar de los diversos puntos a tratar sobre este tema y esta historia. Esto es Punto y Coma. Bienvenidos. En enero de 2016, un artículo de la revista Rolling Stone causó revuelo a nivel internacional. En la portada aparecía la foto de uno de los capos más peligrosos, Joaquín Guzmán Loera, y en la parte izquierda se leía El Chapo encontrado, una visita secreta con el hombre más buscado del mundo. El actor de Hollywood, Sean Penn, con ayuda de la actriz mexicana Kate del Castillo, realizaron una entrevista a El Chapo cuando se encontraba prófugo y escondido en la Sierra de Sinaloa. Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn. A más de un año y medio del encuentro entre Kate del Castillo y Guzmán Loera, la actriz cuenta en la serie cuando conocía al Chapo, el inicio, el porqué y las consecuencias que tuvo este suceso en su vida. Yo estaba texteándome con el Chapo, o sea que íbamos a estar todos haciendo la película. Yo me subí y le dije, ya estamos arriba del avión, y me dice, ya no voy a hablar contigo para nada hasta que te vea en persona. Mi única protección es esta cámara. Pues ya escucharon el tema y bienvenidos como siempre a Punto y Coma. Estamos un día más con uno de los temas pues más relevantes sin duda de la semana. Mi nombre es Paola Barquet, ya nos conocemos y hoy está con nosotros en el estudio el abogado Julio Jiménez. Julio, bienvenido. Gracias, Paola. Y qué hoy amable. nos vas Gracias. a dar un punto de vista que ya empezamos a escuchar fuera de cuadro y nos vamos a ir platicando poco a poco, pero también está con nosotros Fabiola Guarneros. Hola, Paola, ¿Cómo estás? Y del otro lado, Clau Mollinedo. Bienvenida, mi Clau. Qué gusto verla. Pues de entrada, el abogado tiene que decir si está del lado del abogado del diablo o de qué lado está, porque Julio, tienes un punto de vista. Bueno, lo que pasa es que en este escenario hay que entender que la mujer mexicana actualmente juega un papel determinante, y en este caso Kate del Castillo no es una excepción. Es una brillante empresaria, además de ser una actriz con reconocimiento internacional. Ella desafortunadamente se ve involucrada en un escenario donde la relacionaban con el Chapo Guzmán, este escenario donde tal vez el actor de Hollywood, Sean Penn, participó de manera directa para tener esta reunión con el Chapo Guzmán, donde además yo creo que después de las investigaciones que hizo Procuraduría General de la República no se comprueba nada. Hoy ya con este juicio de amparo se confirma que ella no tiene ningún vínculo, ningún trato, ella no recibe dinero del narco, ella no está vinculada con nadie, ella es una empresaria, es una actriz y no tiene necesidad de ser, pues yo diría, desprestigiada pública e ilegalmente, ni su imagen como actriz, ni su buen nombre como empresaria. Recordemos que ella hace declaraciones muy puntuales, y si le requiere, usted regresaría a México, y ella dice, pues no tengo ningún problema, no hay ninguna investigación en mi contra, ya la Procuraduría resolvió que no hay ningún delito que perseguir, pero sin embargo, no regresaría porque no me siento segura. Y ese es un tema que nos está impactando a todos los mexicanos, es un tema de orden público. ¿Por qué esa percepción de inseguridad en nuestro país? Hace 2 días se hace pública la información respecto de este año 2016-2017, que ha sido el año más, después del 2011, más alto en inseguridad, en homicidios, en secuestros, en extorsiones, que había experimentado la historia moderna de nuestro país. Obviamente estamos dando una imagen, yo diría en cierta medida, negativa, cuando por parte del gobierno estamos dando una campaña publicitaria para el turismo. México es un país que puede ser garantía de inversión, puede ser garantía de turismo, puede ser un lugar seguro para visitarlo. Y así es, una realidad así es. Pero estamos dando un mensaje muy negativo con este tipo de noticias. Fabi, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? No. Te voy a decir por qué Juli creo que es el abogado del diablo, porque está del lado de Kate. Te voy a decir por qué. Porque primera, no se vio involucrada involuntariamente en una investigación de PGR, porque con él estaba él en la cárcel. En la cárcel. Después se fuga.
y hace contacto con él cuando estaba Fuera de la fugado. cárcel, así Entonces, era el hombre más buscado no solo por el gobierno mexicano, sino por Estados Unidos. Y ella fue, o sea, sí, qué temeraria, ese es otro punto. Vámonos Sí, sí. no al punto de personal con ella, que ya Sí. después lo abordaremos también, es sabroso. Pero el punto es, sí hizo un contacto con un prófugo de la justicia. Bueno, luego, firman derechos para una filmación, un documental. Un ¿no? documental, era el Eso objetivo es, de la reunión originalmente. y ese documental, pues es un negocio, ¿no? No es algo altruista, ese documental se vende, Claro. eso es un negocio. Entonces, haciendo negocios con el crimen organizado, y acuérdense que en Estados Unidos eso es penado. No acaban de quitarle todas las cuentas a Rafa Márquez y a Julián por tratos con el Nexo. Entonces, no es como, ay, pobrecita, le involucraron. Ella propició meterse en triángulis jurídico, ¿no? Ahora, pues tenía que investigar la PGR porque no sabíamos en ese momento Claro. si había hecho o no el negocio, si el Chapo le depositó algo o no, si le financió el tequila o no, porque ella llevó su tequila también. Entonces, Sí. ahí había un Lanzó tema su de marca. negocio Claro. y ese es el que está ahí. Antes de ir con Clau, quiero que Julio respondas a los diversos Claro, planteamientos que por te acaba de supuesto, y hacer. se vale, sí, no, yo creo que Derecho de es importante réplica. hacer la aclaración. Efectivamente, ella busca esta reunión, obviamente en un escenario de carácter empresarial. Recordemos que ella no forma parte de ninguna dependencia gubernamental, ella no es Ministerio Público, ella no es policía. Efectivamente, ella falta tal vez a un principio de probidad, porque bueno, pretende hacer un negocio, una reunión o llevar a cabo la producción de un documental, efectivamente con un hombre que ha buscado a nivel internacional. Más conocido como el Chapo Guzmán, un fugado en ese momento. Recordemos que ella busca en los últimos años hacer documentales o hacer denuncias públicas sobre diversos actos de corrupción, sobre diversos escenarios donde están vinculados efectivamente no solo narcotraficantes, sino también algunos personajes de la imagen política. De la vida pública. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, yo entiendo que ella en el afán de hacer un documental lo más cercano a la realidad, tal vez a través de la gestión que hace Sean Penn, este actor de Hollywood, pues tiene esta reunión a título profesional. Obviamente ella tenía que salvaguardar la secrecía y el respeto que meritaba esta reunión de negocios, pero ella no podía faltar a un escenario de respeto y confidencialidad que le estaba vendiendo este señor cuando se lleva a cabo esta reunión. Entiendo, no en las mejores condiciones porque también iban a hacer un negocio, ¿no? Pero efectivamente era una actriz que estaba en este momento en carácter de empresaria, buscando hacer un documental serio, acercándose al protagonista más importante, que era en este momento el Chapo Guzmán. Clau. Bueno, pues en relación a lo que han comentado, justamente a mí me gustaría abordar un tema que no se ha mencionado y es evidentemente pues el juego que trae Kate, tanto Kate Claro. como Sean Penn y el Chapo Guzmán Claro. en esta serie, porque los tres se dejan ver en estos tres capítulos como víctimas del gobierno, como víctimas Perseguidos del políticos. país, exactamente. Es correcto. Entonces, estás hablando de que no es nuevo tampoco el ver a una Kate del Castillo en melodrama total, en una víctima más Claro. del Estado. Entonces, mi pregunta es la siguiente y en relación a Por favor. la victimización que hace justamente Kate a lo largo de estos tres capítulos de la serie Ingobernable. Ingobernable. ¿Qué se puede esperar realmente del futuro de Kate del Castillo y cuál sería realmente, con lo que nos comentabas al inicio del programa, Claro. El estado legal de Kate? Bueno, recordemos que ya hay dos series que están jugando en este escenario. Una, que es La Ingobernable, efectivamente, Pero donde ya es un escenario que ese no ya tiene pasó la primera Perdóname, temporada. perdóname. Hay El día que conocí al el día que Chapo. conocí al Sí, Chapo Guzmán, discúlpame. hace esta puntualización. Bueno, efectivamente, ella busca un escenario pues de víctima. Ella busca un escenario donde es perseguida por el gobierno, Sí, sí, donde sí. ella es víctima de Es la que también el corrupción y la Ingobernable impunidad. es víctima. Es prácticamente la misma historia, nada más que con personajes diferentes. Es correcto. Pero ¿qué crees? Que desafortunadamente en los últimos años se ha hecho un gran negocio alrededor del narcotráfico. Si ustedes se dan cuenta, hay un buen número de series que hoy se distribuyen en algunas cadenas de televisión de paga. Sí, que podrían decir que es apología que es un del héroe, delito, es la apología el próximo delito. héroe. Ujú. Es Sí. el ejemplo a seguir y los niños dicen yo quiero ser como el señor. Así es. Porque yo creo que ese tema es muy negativo para la opinión de muchos mexicanos, que ustedes no me dejarán mentir. Pero a mí me gustaría que retomáramos Claro. la pregunta de Claudia sobre el estatus jurídico y legal de Kate, ¿no? Ahora vamos. Porque también ahí, Claro. hay muchos mitos. Sí. Pero ¿les parece si hacemos un punto y coma y Claro que regresamos? sí. No se vayan. Regresamos. Por favor, participe, @punto y coma _TV o nuestras cuentas para que nos diga su postura y qué piensa usted. Claro. Pero Claudia hizo una gran pregunta. ¿Cuál Claro es el que sí. estatus jurídico de Kate? De Kate del Castillo. Y si puede regresar o no, y por qué ella no quiere regresar.
Bueno, Kate del Castillo en este momento no tiene ninguna investigación en su contra. Ya quedó muy claro el asunto. Ella puede regresar al territorio mexicano en cualquier momento. Dejemos también claro el tema. No quiere regresar porque no se siente segura. Claro. Ella se siente perseguida por el gobierno, por el sistema, al menos esta administración, así lo dijo ella, literalmente en varias entrevistas. Yo no quisiera especular en el tema, mi obligación es ser muy objetivo y quiero ser muy claro, muy claro. El tema de la señora Kate del Castillo fue investigado, ya fue confirmado que no hay ningún delito que perseguir, por todos los que la pueden haber relacionado con el Chapo Guzmán, por haber hecho este tipo de documentales, no lo sé. La señora no ha sido en este momento ni requerida, ni investigada, y por lo que pudo haberse dicho o hecho por parte de la Procuraduría, ya no hay nada que hacer. Ya todo está aclarado y no hay delito que perseguir con respecto a la señora Kate del Castillo en este momento, al menos en México. No sé lo que pueda pasar en Estados Unidos. Aguas, ¿eh? El tema y las declaraciones del señor Sean Penn son muy delicadas también y levantan mucha especulación en medios de comunicación. Porque recordemos que hay una diferencia entre ella y Sean Penn, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay un tema ahí, una declaración muy delicada, ¿eh? ¿Cuál sería la diferencia, Julio? Bueno, lo que pasa es que en este momento hay diferencias en cuanto a el uso de información que se maneja en el documental. El documental, como si ustedes ya pueden haber dado cuenta, y si no, pues vean el documental, se maneja información que compromete a otros sectores del gobierno y que compromete Por supuesto. a personajes de la vida pública. Y se suponía que esta información no se iba a manejar de esta manera, sin embargo ahora ya hay un desencuentro entre ella y Sean Penn. Yo no quisiera imaginarme una demanda en estos sentidos, ¿no? Pero bueno, mientras son peras o son manzanas, hoy se está denunciando actos de corrupción, actos de impunidad y actos de inseguridad en la que ya nos vemos hoy inmersos el pueblo de México. Pero hablabas de una diferencia jurídica entre Sean Penn en Estados Unidos y Kate aquí en México. Podría ser tema, no quiero adelantar nada, no quiero especular, reitero, hasta que no se presente la demanda en tribunales en los Estados Unidos, no hay nada seguro. O sea, podría demandarlo él a ella, Así uno es, por manejo de utilizar información. por manejo de información, por utilizar su imagen, Sí, incluso en el documental. claro. Hay partes, hay fragmentos donde Sean Penn habla, ¿no? Entonces, allá en Estados Unidos funciona distinto. Claro. Así puede demandar, decir, ¿por qué usas mi imagen? Claro, y ¿No? porque dices cosas que yo no dije, y yo no te autorizo que las digas. Sí, porque en el documental, ahí Un estamos tema. aquí en el lavadero Ella también, ella claro. revela, da a conocer los chats, o sea, Es correcto. los mensajes. Sí, Entonces, cada eso uno. Y es eso información. es información personal y Pero confidencial. si te fijas, Kate siempre se va como pobrecita. Yo de verdad pues lo lamento mucho, lo siento mucho por ella, porque cada paso que da se va enredando un más. escándalo. Es decir, Sí. primero se involucra Mediático. con el Chapo, ya no puede salir, bla, 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 Con bla, Sean bla, Penn. y de repente, ahora con Sean Penn. Ya la nueva serie, ¿no? Ajá. Ahora, puede ser mediático. Y también que verla, pues tú dijiste algo, Claudia, también muy importante, es siempre se hace víctima del sistema, ¿no? Absolutamente. Pero- De hecho, la serie trata de eso. Yo, desde mi punto de vista, o mi muy humilde punto de vista, son tres los temas que tocan en Muy la cierto. serie. O sea, van contra el gobierno, es la victimización de Kate del Castillo, que no es aceptada por las autoridades mexicanas, y una muy importante también, el machismo que ejercen las Los autoridades misóginos. aquí en nuestro país. Bueno, y hasta ella es víctima, ella dice que es víctima Así de Sean es, Penn. Así así es. es, ¿no? así es. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la verdadera interpretación que tiene la serie? Porque estamos viendo todo esto que hemos acotado aquí en la mesa, pero también es importante decir que cómo no puedes tú ser una perseguida del gobierno si tienes nexos con un narcotraficante y en este Claro. caso con el Chapo Guzmán, por favor, que no me venga con cuentos. A ver, Julio. Bueno, sí, no, es la verdad, es la verdad. Las reuniones que tengas a título personal con delincuentes, no le puedo llamar de otra manera, Claro. perdón, con delincuentes, claro que van a tener repercusiones legales, claro que sí. Habría un encubrimiento por receptación, si es que ella recibió dinero, si es que ella encubrió, si es que ella manejó información que tendría la obligación de haberle proporcionado a las autoridades mexicanas Ese y es que el- no hizo. Para mí ese es el punto a partir. O sea, esa es mi duda medular. Desde el principio que empezaste a platicarnos, Claro. Julio, yo digo, ¿cómo no va a haber un proceso en su contra? ¿Cómo solamente ya con el amparo queda todo de paso y ya? Ah, no, fíjense que ya no quedó nada. ¿Y qué pasa con todo lo que estamos platicando? Claudia, Fabiola, pues lo vio, no lo acusó. No, Se así de, reunió, hizo se negocio reunió, con él. no, aquí Claro. está. Hizo Ya negocio. acabo de firmar para hacer negocio. ¿Por Y qué? además Todos esos muestran hilos- el acta, el abogado Todos muestra el esos acta. hilos sueltos, ¿en dónde quedan? Esos cabos sueltos, O sea, ¿en dónde ¿la quedan? perdonó el sistema Bueno, que ella acusa? Bueno, es que ese es el tema. Ella no De- hace la denuncia, hay un de- encubrimiento, de por supuesto encubrimiento. que sí, pero ella le da más prioridad a su negocio, que es llevar a cabo el documental,
hacer la denuncia pública con ese documental donde obviamente van a ventilar cualquier cantidad de información que no se podría ventilar de otra manera. Por eso, pero no hay y le un ve el cargo, tema. no hay un cargo ¿Fue investigada por ella? que pueda... ¿Ya fue investigada por ella? Y ¿Ya no la fue Procuraduría? culpable de no haber denunciado que estaba con el Chapo Guzmán. No, Pues no hay fíjate, ninguna indagatoria en este momento en la Procuraduría en contra de ella. No hay ninguna carpeta de investigación abierta en su contra. Ella puede llegar a territorio mexicano sin ningún problema. Aquí es un tema, recordemos que vivimos una Pero crisis de entonces procuración pareciera de que justicia. Kate del Castillo sí es una víctima. Bueno, es que en cierta medida ella, su mecanismo de defensa es hacerse la víctima y salir del país huyendo. Pero Porque soy perseguida jurídicamente- política de un sistema, al menos de esta administración, como lo refiere ella. Pero- Recordemos que tenemos una crisis de procuración de justicia. No es una casualidad Sí. que tengamos 3 fiscalías acéfalas. Sí. La Procuraduría tiene un encargado de despacho que, lejos de cumplir con las formas y el debido proceso, le da por correr fiscales especiales que atienden y persiguen derechos electorales. No han podido nombrar al Senado de la República un fiscal anticorrupción. Exacto. Y perdón, señores, seamos realistas. No, pues vámonos al fiscal general. ¿Estamos de acuerdo? Y el tema del fiscal carnal, que también fue un tema que involucró al Congreso de la Unión. Bueno, señores, vivimos la peor, inédita e histórica crisis de procuración en nuestro país. Julio, perdón que lo reitere, pero no entiendo. ¿Cuál es la justificación jurídica de por qué esta mujer no tiene ningún cargo en su contra después de que, al menos a nosotras tres, como que sí nos queda claro, ¿no? Pues es que si no acusas al Chapo Guzmán, que es el hombre más buscado, y además lo buscas y llegas y estás con él... ¿Por qué no hay? ¿Cuál es la justificación jurídica? El problema es que la indagatoria que se inicia originalmente es por posibles nexos de lavado de dinero, que ella recibió dinero del narcotráfico para el tema de su empresa que sacó a la venta un tequila. Originalmente se le investigó por esos delitos. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Sí. Ya fue investigada, ya hubo pruebas que no pudieron ¿Y los comprobar su otros vinculación. por encubrimiento? ¿Nadie la acusó No, por No, eso? nadie, no hay nadie la nada. acusó, nadie. La Ok, ¿y nadie Procuraduría, levantó la no hay denuncia? nadie, no, porque es de interés. Va la Procuraduría investigando todos los elementos que tenga de prueba para integrar la posible comisión de un delito. El sistema penal acusatorio es muy claro. Tú no puedes violentar el principio de inocencia si no compruebas tu dicho. Lo contrario, claro. Porque, bueno, seamos muy claros, hay un derecho de réplica. ¿Eh? Lo que yo diga aquí públicamente, si no tengo elementos para probarlo y comprobarlo, Así a mí es. cualquiera me va a demandar Pero y sí va a hay requerir elementos yo de que ella estuvo respete un con derecho. él. Ah, no, ya lo confirma. Sí, claro, la reunión fue así. Y es más, me ayudó Sean Penn a esta reunión. Por eso, y esos es más, no me, serían- me siento utilizada. ¿Y esos Ahora no por serían Sean Penn. elementos? ¿Y esos Bueno, no hasta el serían Chapo elementos de acusarla de ¿Qué encubrimiento de crees? este hombre? Pues, yo iba como empresaria. Yo no soy Ministerio Público, que haga su trabajo el gobierno, Ok, que pero la entonces los civiles no tenemos la obligación de denunciar. Moralmente existe una obligación de denunciar cualquier comisión de un delito. Eso es un tema real. Pero es ético. moral, Pero ético. tú ves, ¿cuántos de nosotros hemos visto en una avenida principal, en viaducto, que llegan 2 sujetos armados a asaltar a un automovilista? Y dime, ¿cuántas Sí, pero no les hablo personas... yo por teléfono para decirles, oye, ya te vi robar, Acabo nos de vemos al ratito en ser un café testigo a de tu un casa. asalto a un automovilista. ¿Cuántas personas denuncian? Es más, en muchos de los casos, ni las mismas víctimas denuncian. ¿Y sabes por qué? Porque no hay confianza en las instituciones. Y porque es un proceso interminable. Porque Entonces hay la un gente dice, a acto- ver, ¿para qué voy? Si voy a perder tiempo, voy a perder días, me pueden hasta correr de mi trabajo y no voy a solucionar nada. Qué triste. Es un fenómeno social. La falta de credibilidad en las instituciones, la falta de confianza en las autoridades y la falta de autoridad moral que tienen algunos servidores públicos que, lejos de reconocer su responsabilidad, ahora resulta que son víctimas, Pero, que Paola, les dieron su debido proceso. Repite lo que dijiste, o sea, no denuncias al delincuente que No. asaltó ahí en circuito Una cosa interior, es ver- pero después ¿qué Soy dijiste? testigo y lo vi, me no, consta, pero no no pero termina. lo que no hago es después hablarle por teléfono y decirle, oye, te acabo de ver robar, nos vemos en tu casa para tomar un café. Ya sé que te está buscando la policía, pero nos vemos en un ratito, no te conozco, pero ahí voy. No, y le puedes decir, porque yo tengo un noticiero y quiero hacer un reportaje sobre cómo robaste, entonces nos y quiero vemos, ¿no? verte ¿Sabes para- cuál es el escenario aquí? Que tal vez ella manejó un escenario donde ella iba a hacer una investigación periodística para hacer un documental. Recordemos que ha Y habido... eso te exenta. No te exenta, pero Para al las menos te personas que justifica. van a hacer un Te documental o justifica, algún te negocio. justifica, Ajá. te justifica. Porque finalmente hay muchos periodistas que se han reunido con hombres y con mujeres buscados por la delincuencia organizada. No quiero mencionar nombres de revistas, ni al dueño de... El héroe
del periodismo en ese momento. Claro. Cosa que Mediático. a Kate le pasó extremadamente lo contrario. Es correcto, no lo manejó correctamente. Pero, exacto. Ella no es periodista. Eso es lo que te quiero Ella no es preguntar. periodista. ¿Cuáles son los puntos por los que a Kate se le demoniza en este caso al hacerle una entrevista o al hacer una investigación periodística con el Chapo Guzmán? Y a Julio Scherer en aquel entonces se le ve como el héroe. Un héroe. Del periodismo. Y La con gran esa entrevista. duda nos vamos a quedar porque nos vamos a un corte, a un Regresamos. punto y coma. Y la pregunta del día de hoy para que ustedes también puedan participar. ¿Qué pretende Kate del Castillo al exhibir su encuentro con el Chapo? Y ahí tenemos las opciones. Retar a la autoridad, 19% ya votó. Justificar un vínculo, el 22%. Y por último, reactivar su carrera. Imagínenlo, 59%. Responda. Nos vemos al volver. Para enaltecer su Mensajes. biografía. Pero yo aquí quiero hacer un paréntesis porque Por quiero favor. invitar a la gente a que realmente lean esta entrevista que le hace Sean Penn al Chapo Guzmán en The Rolling The Stone. Rolling Stone. Es exactamente lo que estás comentando, Pau. Exactamente esto viene en Así esa es. entrevista. Y si lo ves desde un punto de vista crítico, es maravillosa porque sí enaltece el mismo Chapo, enaltece su trayectoria como narcotraficante. Y él Como dice, si fuera "Yo no un soy héroe". malo. Como si fuera un héroe. Exactamente. Y entonces dices, no puede ser, por Dios. De inicio a fin, él se mantiene bajo la misma Y postura. agregar a esa parte, Claro. pero el ego de los tres, ¿eh? El ego de Chapo, el ego de Sean Claro. Penn y el ego de Kate. Hombre, Claro. yo creo que esto es un gran negocio y que sigue generando millones de dólares. Sí. Debemos reconocer que para empezar nuestra sociedad vive la peor crisis de valores. Y ahora resulta que los delincuentes, que los narcotraficantes, que los que se dedican a extorsionar, a secuestrar, a privar de la vida, ahora resulta que son héroes. Así Porque, es. perdón, el Chapo no solo es narcotraficante, está siendo investigado por tipo de delitos, igual de graves. Ahora resulta que son héroes y que ahora tienen el dinero suficiente para fabricar una imagen pública. Porque, perdón, hacer documentales de este tipo es fabricar una imagen pública. Claro. Y con todo respeto, es un gancho al ego, ¿eh? Así Su es. arrogancia, su soberbia se demuestra en este tipo de documentales, que lejos de ser periodísticos, porque con todo respeto, este documental no es un trabajo periodístico, ¿eh? Yo conozco investigación periodística seria, profesional, que no tiene nada que ver con este tipo de documentales, Claro. donde efectivamente construyen una imagen pública, por una parte de una mujer que se pinta como perseguida política y de un narcotraficante que, bueno, es un Pablo Escobar, que, claro, esto no es Colombia, pero Pablo Escobar en su época también era el Robin Hood de Colombia, era un héroe, y la gente lo adoraba, fue incluso Así es. diputado. Pero no podemos negar que un poco lo que dice Claudia, es interesante leer cómo él mismo se ve Claro. como Sin lugar a personaje dudas. heroico que casi nos va a salvar de la corrupción del gobierno, ¿no? Prácticamente lo pinta como si él estuviera salvando a su comunidad, a su familia, pueblo. bueno, habla de dónde viene. Claro, Es decir, sus orígenes. él mismo tendrá esa percepción de sí mismo o en realidad solo lo dice para generar esta imagen pública, porque a mí me pareció por la entrevista Yo creo que sí de la verdad tiene. no cree. Yo creo que sí la tiene, No me exactamente. parecía que estuviera No, generando. para nada. A ver, vamos a construir un personaje. Exactamente, ¿Cómo será no. el Chapo? No. No, pero a ver, no es una apología del delito que este tipo de revistas que son tan importantes y que se leen por tantos miles de millones Claro. de personas saquen una entrevista en la que únicamente se ve al Chapo como un héroe. Bueno, es en el escenario aquí de un trabajo documental como este, aun cuando se hable de sus orígenes, de su historia, de su trayectoria, se está construyéndose una imagen pública alrededor de él. Se está construyendo una percepción del trabajo del Chapo Guzmán y no es el enemigo público número uno. Es alguien que tuvo la necesidad y que tuvo, pues, en su camino, ¿verdad?, la vinculación de hacer, pues, tratos o negocios con el Claro, narcotráfico. porque el pueblo de Badiraguato, Y como él lo claro. comenta, es únicamente, o sea, de la única forma en la que tú puedes sobrevivir narcotráfico. es exacto, es el narcotráfico. Estoy de No le acuerdo. quedaba de otra, fue el aprendizaje que obtuvo de sus Sí, padres. pobrecito, ¿no? Y bueno, ni modo, salía Ahora adelante resulta. con eso y yo nada más, hoy soy un narcotraficante, pero no porque quiera yo hacer las cosas mal, No. no porque yo quiera hacer daño a la sociedad, sino porque así aprendí, sino porque así me crié. Ahora, yo quiero hacer ahí como una acotación porque efectivamente estamos hablando de otros personajes como Julio Scherer que hizo una entrevista periodística claro. para una revista, ¿no? Y luego, Kate jamás dijo voy a hacer en el medio, en nuestro medio, Claro. hacemos reportajes para noticieros, no documentales. Documental es una producción distinta Estoy de y acuerdo. esa se vende y se paga, esa se comercializa. Así es. Entonces, Kate iba a hacer negocio con el Claro. Chapo Guzmán. Te ¿no? los dije desde un Y principio. ahora, en la parte del lavado de dinero,
Si la investigan por lavado de dinero, chicas, ¿qué creen? Público. La mala noticia en este país es que a ninguno de los narcotraficantes, incluso en la cárcel o ya extraditados, se les comprueba lavado de dinero. Ahí tienen a Javier Duarte. O sea, no se puede por justo la triangulación de nombres y prestanombres. Se les consigna, Claro. tú me dirás, Lo no sé, comentábamos. se les Ante un consigna juez. por... ¿Sí? Pero me refiero a los delitos. Claro. Por dinero. por la producción y comercialización de narcóticos y por el uso de armas exclusivas del ejército De o el acuerdo. tráfico de armas, porque eso se puede comprobar. Lo otro está de verdad en chino. Entonces, pues a Kate nunca le iban a comprobar Y no se lo lavado de comprobaron, dinero. Y no hay elementos al día de hoy, ni carpetas de investigación en su contra, Y quiero ser muy categórico en ese sentido. Ahora, no hay nada en su contra en yo este quiero momento. plantearles una pregunta que es solo pues de estas dudas que van surgiendo Claro, a raíz claro, de tanta claro. información. Porque si ella se dice víctima o perseguida de un sistema Claro. y resulta que el sistema dice, pues no tienes nada aquí. El primer mensaje de Kate Chapo que logra recibir o seguir la Lucrando. Procuraduría, ¿no? Es decir, desde que la Procuraduría se da cuenta y empiezan a seguir, pues quizás fue un señuelo también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hubo varias líneas de investigación por parte de la Procuraduría, se abrieron varios escenarios. O sea, pero que ella hubiera propició, sido, obviamente. ella hubiera sido el señuelo, Claro, para llamar la llegar atención. y para llegar al Chapo. Y de hecho Claro. ahí quien tiene miedo es Sean Penn. Sean Penn. Justo por eso dice, para que no se vaya a pensar que gracias a mí agarraron al Chapo, porque No. ahora a quien Sean Penn le tiene miedo, como lo repetí hace rato, Sí. no es a las autoridades, La es al delincuencia. Chapo y a su grupo. Claro. Dice, no vayan a pensar que yo fui ¿Quién lo puso? el señuelo para que lo pudieran agarrar. Bueno, recordemos que la Procuraduría, el gobierno federal, estaba ya sobre de él, estaban ya las investigaciones muy avanzadas. Fue una casualidad que después de esta reunión lo pudieron ubicar y localizar. Es una realidad eso. Pero efectivamente nadie ha comprobado, ni nadie creo que lo pueda probar, que por culpa de Sean Penn o porque él lo haya denunciado, agarraron al Chapo Guzmán. Fue un escenario, también debo reconocer, la investigación por parte de la Procuraduría, de las Fuerzas Armadas y Militares, la Marina Armada de México, mis respetos, hicieron un trabajo de investigación, de inteligencia militar, y así fue como lo pudieron aprender. Pero no por la imputación, ni por el señalamiento, ni por la denuncia de Sean Penn. Tampoco hay que ser muy Ay, claros. qué tema. A ver, vamos a hacer otro Por favor. punto y coma, por favor. No sin antes invitarlos a que comenten en nuestras redes sociales sobre la pregunta de hoy. ¿Qué pretende Kate del Castillo al exhibir su encuentro con el Chapo? 1. Retar a la autoridad. 2. Justificar un vínculo. O 3. Reactivar su carrera. Volvemos. Guzmán. Salió a relucir el 9 de enero del 2016, cuando una famosa revista, ya sabemos, pues la revista de Rolling Stone, lo hemos estado platicando a lo largo del programa, publica el relato que el actor estadounidense Sean Penn escribe del encuentro que sostuvo con el Chapo Guzmán en octubre del 2015, allá en el noroeste de México. Y según Penn, el encuentro fue propiciado por la actriz a quien el narcotraficante había pedido que se encargara de llevar a cabo su película biográfica. Las autoridades mexicanas mencionaron que el deseo de Guzmán de que se llevara al cine su vida fue precisamente una de las causas que condujeron a su captura. Y bueno, ya lo decíamos antes del programa, nos quedamos en eso porque Claro. tuvimos que hacer un pequeño punto y Claro. coma, pero quiero que retomemos este tema. ¿Por qué a Kate en este caso sí se le demoniza de una manera completamente distinta a como se le ve en aquel entonces a Julio Scherer cuando hace una entrevista para una revista que no voy a comentar el nombre aquí, pero ¿qué pasa? Que entonces él sí se vuelve el héroe. ¿Qué pasa? Que periodista también con gran estás prestigio. hablando, claro, pero también estás hablando de un narcotraficante por demás famoso y coludido justamente con el Chapo Guzmán. Es Julio. correcto. Bueno, lo que pasa es que el manejo de la información y el manejo de un periodismo de alto nivel tal vez justifica esta intervención de este dueño de esta revista y donde tal vez el manejo de esta entrevista se hace incluso reconocida y respetada. Esta reunión en corto con del líder del narcotráfico El no Mayo fue, Zambada. sí, no Sí. fue sancionado por ninguna autoridad, ni Sí, mucho no, menos al investigado. contrario. Claro Es más, ejemplo. hasta salieron abrazados en Es la correcto, revista, en en primera la portada de plana, la en primera revista, plana. por Entonces, Dios. bueno, obviamente el caso de Kate del Castillo pues es lo mismo. Si no hay una denuncia real, no hay quien haga una imputación directa que conozca y cuente con pruebas suficientes para imputar algún delito en contra de la señora Kate del Castillo, la Procuraduría no se encuentra en condiciones de abrir una nueva carpeta de investigación
por otro delito. Ahora estamos hablando... Es que justo Por en favor. eso que sigas preguntando, Pau, también quisiera yo decir, es cierto, ella de hecho ya lo declaró, Así el es. documental está todo con relato, con tweets, con todo, es más, tiene la carta de puño y letra del Chapo Del Guzmán. Chapo. Digamos, si la autoridad quisiera hacer algo, tiene toda la evidencia ahí, pero necesita alguien denunciar. Yo me pregunto, ¿quién es el valiente en esta sociedad mexicana que Claro. va a querer denunciar a Kate y al Chapo? A ver, ¿tú te echarías esa Sí, uña de al hecho trompo? justo lo que yo iba a decir Podría. era, ahorita estamos hablando de los elementos jurídicos o judiciales Claro. o por parte del gobierno, pero después también pensamos en el miedo que de hecho ya Sean Penn decía, yo tengo miedo por mi venganza. seguridad, pero con la delincuencia, o sea, ¿qué me va a pasar a mí, Kate, de regresar a México y que, por ejemplo, los mexicanos por sí mismos me linchen, ¿no? O los intereses de la delincuencia cuando a alguien se le ocurre denunciar y todos nos le vayamos encima, Claro. o la propia delincuencia diga, a ver, ¿quién acaba de denunciar? A ver, ve por él a su casa, ¿no? O sea, justamente lo que decíamos al principio, como no hay procuración de seguridad, ni siquiera de justicia, de seguridad para empezar, pues ¿cómo alguien se va a atrever a denunciar si voy a tener al equipo del Chapo encima de mí después? Les pongo un ejemplo. Sí. En los pueblitos, la misma comunidad protege a los narcotraficantes. Y todo el mundo sabe que el señor es narcotraficante. Y que sus tierras, lejos de sembrar maíz, frijol, siembran amapola, siembran marihuana. La misma comunidad protege y sabe que es el delincuente. sí, sí. Y la misma comunidad llega a la Procuraduría, llegan las fuerzas federales. ¿Dónde están los narcos? No lo sé. Bueno, pues en Sinaloa y en Michoacán, en otros estados de la Claro. República, según el grupo criminal que domine, pues el líder o los operadores comen y desayunan y cenan y se van al antro Correcto. De en acuerdo el restaurante más contigo. famoso y ahí, ¿y quién dice algo? No, Nada. Y no todos puedes saben al y todos hacen contrario. negocios. Les voy a decir algo triste. Hubo un representante de la Iglesia Católica que reconoció recibir narcolimosnas y él dijo que él las purificaba. Ujú, sí, sí, Y sí. perdón, ¿cuándo se abrió una carpeta de investigación contra este representante de la Iglesia Católica? Bueno, Jamás. podemos recordar, justamente me das pie, cuando el nuncio Gerolamo Prigione recibió a los Arellano Claro. Félix cuando asesinan al cardenal Al cardenal Posadas Ocampo. Ocampo, a través del obispo en ese entonces de Tijuana, Emilio Berlín, los Arellano Félix le piden una reunión con el nuncio. Claro. El nuncio lo recibe aquí en la Nunciatura Apostólica en la Ciudad de México. Cuando conocí al Chapo, una producción centrada en el encuentro que mantuvo la actriz mexicana con el famoso narcotraficante de drogas. Esta serie se va a estrenar, se estrenó el pasado 20 de octubre en una plataforma de streaming que ustedes ya conocen. Se presume que cuenta pues con estas 3 partes que relatan la versión del artista sobre lo sucedido, con información exclusiva y material nunca antes visto, de lo que hemos estado hablando durante estos 3-4 bloques de información. Y sí, y gracias por su participación. Miren, Francis Hughes nos dice, hablando de que resulta ser el héroe, ¿no? El pobrecito que nació pobre, y dice ella, es que quitándonos pasiones, los mexicanos acostumbrados al paternalismo, lo único que esperamos es que alguien nos dé, no importa si es delincuente oficial, extraoficial, criminal perseguido, por la autoridad o no, es por favor. Kate, Chapo, PGR son el circo romano contemporáneo, estimulados por la web, los tweets y los programas. ¿Sí? Fuertes declaraciones. Fuerte, pero no están muy lejanas a la realidad. Oye, y así es. distraer. Ahora, el otro tema también que pone ella es que dice, es la cámara, ¿no? Este documental es mi única defensa. Claro. ¿Es cierto que no hay vías jurídicas para que se proteja? Claro que sí. Un juicio de amparo, por supuesto. Pero tendría que haber el acto de autoridad que estuviera encima de ella. Que le hubiesen hecho lo que le hicieron a Rafa Márquez, a Julián Álvarez. Que le hubiesen congelado cuentas bancarias. Y no lo hicieron, con todo respeto. Claro. Ahora estábamos hablando de la pregunta que hemos estado preguntando en cada corte. Una de las opciones es reactivar su carrera, que por qué está exhibiendo este trabajo del documental, y Claro. decía una de las opciones reactivar su carrera. Y eso lo quiero volver a plantear porque fuera de Por cuadro favor. decíamos, pues es que sí puede ser,
Pero por otro lado yo me pregunto, pues qué tanto, ¿no? Porque puede ser también contraproducente a nivel internacional que producciones extranjeras quieran contratar a una mujer que está pues ya manchada de un vínculo con el narco, aunque no lo tenga, señoras y señores. No estoy diciendo que lo tenga, pero socialmente ya lo relacionamos, ¿no? Se percibe. Y Julio, tenías un punto de vista particular sobre esta pregunta. Ok, debemos ser muy claros en ese sentido también. Y no quiero generar especulación, quiero ser muy objetivo. La señora Kate del Castillo efectivamente tuvo una reunión que detonó en un negocio, mismo que fue investigado por el aparente recurso económico que le hubiese dado el narcotráfico, el Chapo Guzmán, mismo que ya se acreditó que no había vínculos, que ella no lava dinero, que no hay nada que perseguir. Desafortunadamente, la señora al día de hoy no regresa al territorio mexicano porque no hay garantías de seguridad para ella, porque se autodenomina víctima del sistema, al menos de esta administración, reitero nuevamente. Sí. Hoy por hoy ella no está reactivando su carrera artística, ella en este momento está siendo mediática, está pretendiendo justificar este contacto, esta amistad, esta relación con un delincuente, con uno de los más buscados en el contexto internacional. Yo creo que esto será más bien, como lo ha sido hasta el día de hoy, un show, un distractor de la atención, cuando en el contexto nacional tenemos temas, incluso internacional, tenemos temas más importantes por el que ocuparnos y preocuparnos. Las redes sociales no me dejarán mentir, se le están dando espacios a esta señora por el asunto Chapo Guzmán, que no tiene la mayor trascendencia para el interés público de este país. Julio, sin embargo, México, a nivel internacional. Así es. En México y el gobierno y los mexicanos creo que tenemos temas más importantes en que ocuparnos y preocuparnos al día de hoy. Pero pero es que, perdón, es que no se respondió a mi pregunta. A nivel internacional, porque sabemos que ahí sí está buscando realizar producciones. ¿No será contraproducente su fama relacionada con la delincuencia? Por supuesto. ¿O le puede funcionar como para generar dinero? Recordemos que el mercado norteamericano gusta mucho de este morbo que detona el narco, que detona la corrupción mexicana. Muchas producciones que han denunciado actos de corrupción en México han sido producidas y patrocinadas por extranjeros, y muchas de ellas hechas en el entonces no es extranjero. contraproducente. ¿Sí? Pero ella está capitalizando esta reunión. Yo creo que para alguien que tiene un código de ética, para alguien que tiene valores, dignidad y vergüenza, claro que te ensucia, claro que te desprestigia y claro que no lo contrataría. Yo no contrataría a alguien que está vinculado con la delincuencia organizada. Yo no sé ustedes, pero yo no lo haría. Pero hay gente que lamentablemente ella sí, y que claro. representa millones de dólares al día de hoy. Pero finalmente no le ha pegado en su carrera, digamos, internacional, porque después de esos encuentros y estas revelaciones, No, que al ella contrario, se le ha enaltecido. terminó la serie Así de es. Los Dueños del Paraíso. Es correcto. Terminó esa. Hizo Ingobernable, le Fue una faltan temporada. varias temporadas.